Bien, buenas tardes, autoridades civiles y militares, profesoras, profesores, tutoras, tutores, estudiantes, amigas, amigos que estéis aquí presencialmente o que nos seguís a través de Internet. Bienvenidas y bienvenidos a la UNED de Calatayud. Hoy es un día especial para nosotros. Este acto que vamos a celebrar es el punto de partida de los actos conmemorativos en los que celebraremos los 50 años de vida de nuestra universidad, de la UNED. 50 años de servicio a la sociedad, 50 años de contribución a la equidad, a la igualdad de oportunidades, 50 años de acercar los estudios superiores a todos los rincones y territorios de España y, en definitiva, 50 años de servicio público con una inequívoca misión social. Y qué mejor forma de conmemorar estos 50 años de universidad celebrando nuestra función principal, es decir, la educación superior, en el Día de la Educación Aragonesa. Sobre la conveniencia de recordar y de celebrar este día, pues permitidme que ceda la palabra al profesor Juan Borroy, a mi derecha, que sé que dedicará unos minutos para ello en el tiempo que tiene reservado para su conferencia. Y hoy nos centraremos en celebrar la educación de calidad, reflexionando y debatiendo sobre la educación, usando como excusa, como hilo conductor, una de las facetas que tienen que ver con más peso en el proceso educativo de los futuros profesionales, en el desarrollo de las prácticas profesionales. Contaremos para ello con dos expertas, profesoras titulares de la UNED, y con un profesor contratado doctor, también experto en el tema, Raúl González, que nos acompañará desde la virtualidad, las profesoras Ana Martín de la Facultad de Educación y Laura Méndez de la Facultad de Psicología de la UNED. Y con la pregunta que utilizaremos como excusa, como disparadora, ¿qué importancia tiene en la formación del futuro profesional y en concreto de los futuros profesores y profesoras las prácticas profesionales? Pues Víctor Juan comenzará la sesión con una conferencia inaugural que seguro será bien interesante. A continuación, compartiremos experiencias y perspectivas en la gestión de las prácticas, en las cuales diferentes entidades participan, por un lado la universidad, por otro lado el estudiante, por otro lado la organización que acoge las prácticas. Bien, veremos a ver qué experiencias surgen ahí y qué dificultades encontramos en la gestión. Para ello contamos con una representante del Gobierno de Aragón, dos representantes de AIDA, la Asociación de Ictus de Aragón, su presidente, entre ellos, y un representante de FAIM, de la Fundación para la Atención Integral del Menor en Aragón. Permítanme agradecerles a estas entidades su colaboración, tanto por acudir a este acto como por acoger a los diversos estudiantes que acogen todos los años de manera sincera en este momento. Y sobre las prácticas profesionales aquí en la UNED de Calatayud, pues algunos datos del curso pasado. El año pasado logramos firmar convenios hasta alcanzar los 294. 209 personas cursaron prácticas curriculares externas dentro de sus estudios de grado o máster y 6 personas desarrollaron prácticas extracurriculares como continuidad, en la mayoría de casos, a sus estudios. Así como nosotros, en la UNED de Calatayud, somos un centro de acogimiento de estudiantes en prácticas. 7 estudiantes de la UNED de Calatayud, a su vez, hacen prácticas en este centro universitario. Concluiremos la sesión de hoy con una presentación de un libro titulado El Practicum en contextos de enseñanzas no presenciales, investigación desde la práctica, cuya autoría corresponde a 3 profesores, los 3 profesores que he nombrado, que han coordinado la obra, además de numerosos profesores tutores de la UNED que han participado y de otras universidades que han participado en esta obra, entre ellos Juan Salame, que moderará la mesa redonda. A todos vosotros, muchas gracias por vuestra colaboración. Y ahora pues paso a presentar a Víctor Juan. El título de la conferencia es La importancia de las prácticas en teoría en la formación del profesorado. Y Víctor Juan es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, director del Museo Pedagógico de Aragón, es doctor en Educación, profesor del área de Teoría e Historia de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Zaragoza y autor de numerosos libros y artículos sobre historia de la educación en Aragón y fundamentalmente referidos a la docencia y al magisterio. Además, fue tutor de la casa
e impartió la lección inaugural, pues si no me falla la memoria, en 2016. Tuvimos el placer de escucharla. En el 18. 18, gracias. Sin más, le doy la palabra y a partir de ahora estamos en tus manos, Víctor. Muy bien. Muchísimas gracias, señor director, por esta presentación y por invitarme. Pensaba estos días, cuando estaba un poco trazando el guión de lo que les quería contar, que el centro de Calatayud cumple 50 años y los últimos 37 yo he estado vinculado de alguna manera al centro, ¿no? Primero como alumno. Gracias a este centro yo pude hacer una licenciatura al tiempo que trabajaba como maestro, muy cerca de aquí, en un pueblo al que tengo mucho cariño, en Langa del Castillo, y luego pues como tutor durante 10 o 12 cursos. Me sentí siempre muy querido, yo todavía quiero a las personas que conocí aquí y entonces volver siempre es un motivo de satisfacción. Es el segundo año que yo vengo a celebrar a Calatayud el Día de la Educación Aragonesa. La primera vez vine invitado por el ayuntamiento, hará 12 o 13 años. En aquella ocasión hablé, el título de lo que yo les conté era El maestro lo que más importa, que ya era el título de la lección inaugural que di aquí pues 12 o 13 años después. Es una frase del señor Cosío que representa bien pues la importancia que los maestros tienen en la sociedad y en la vida de muchas personas. Cuando pienso en el Día de la Educación Aragonesa, yo en realidad estoy pensando sobre todo en los maestros, en las maestras que trabajan, en una frase que a mí me gusta mucho, que es de Marguerite de Yourcenar, en la pequeñez de los días. Maestros y maestras que trabajan un día tras otro cuando nadie los ve. Marguerite de Yourcenar dice que es muy fácil ser un héroe cuando uno está cerca de las estrellas. Pero lo difícil es mantener esa actitud heroica cuando nadie te ve. Y las maestras trabajan un día tras otro, un curso tras otro. Yo que doy clase a jóvenes revolucionarios que quieren cambiar la sociedad haciéndose maestros, pues sé que tienen 18 años o 20 y no se imaginan el entusiasmo, la ilusión, las dosis de utopía que hay que reunir para empezar cada septiembre. Para empezar diciendo, buenos días, soy Víctor Juan, os voy a dar clase de lo que sea, ¿no? No se lo imaginan porque a ellos, pues, un señor de 30 años les parece, ya que somos unos ancianos, con que imaginad yo lo que les parezco a mis alumnos de 18. Pero es muy difícil que ellos puedan entender la ilusión que hay que reunir para volver a construir un mundo. Nuestro trabajo no es un trabajo donde se deje una tarea aparcada en el mes de junio y se retome en septiembre. Nosotros, cada septiembre, tenemos que inaugurar un mundo. Tenemos que volver a tejer una tela de araña, fundamentalmente con palabras, con entendimientos, con sentimientos, que nos van a poner cerca de los estudiantes que van a compartir con nosotros los días durante ese curso. Yo hice hace 26 años mi tesis doctoral y la dediqué a los maestros aragoneses. En aquel tiempo, pues a los maestros aragoneses del primer tercio del siglo XX hasta la República. Y me gusta mucho recordar a aquellos maestros. Santiago Hernández Ruiz, que era de la comarca de Calatayud, a María Sánchez Arbós, a Horencio Pacareo, a Pedro Nalcavero, en fin, maestros de los que he escrito en muchas ocasiones. Me gusta decir que hubo maestros cultos que salieron al extranjero, que publicaban libros, que participaron en la sociedad de los pueblos y de las ciudades, que tenemos escuelas a su nombre, calles y plazas en los pueblos. Pero luego he descubierto que también me gusta mucho escribir de los maestros que trabajan hoy. Y Heraldo de Aragón me ha dado la oportunidad, sin pretenderlo, porque yo creía que iba a hacer una entrevista o ninguna, y ahora he hecho ya 59 entrevistas a 59 maestras, maestros, que me ayudan a contar cada uno de ellos una historia. Unos me permiten hablar de nuevas tecnologías o de la literatura en el aula o de la educación física o de la educación infantil. Y entonces, quizá de las cosas que hago es lo que más me agrada, dar a conocer la trayectoria profesional y también vital de maestras, maestros que llevan trabajando 35 o 40 años o que están empezando, porque también entrevisté a una alumna mía el primer curso que ejercía. Contar quiénes son, cómo entienden la escuela, cuáles son sus compromisos, por qué siguen siendo maestros. Las primeras 30 entrevistas las reuní en un libro que titulé con la frase que les he dicho, La pequeñez de los días.
30 entrevistas, que eran entonces, a 30 docentes aragoneses. Y una cosa de las más sorprendentes es que me di cuenta que entre los 30 maestros que yo entrevistaba, entre las 30 maestras, los 30 profesores, sumaban más de 1000 años dedicados a la educación. Entonces yo me imagino que en 1000 años hay días de todo. Días en los que no sale el sol, días en los que la lluvia nos empapa, pero sobre todo lo que hay en 1000 años de educación es unas dosis de utopía y de ilusión y de entusiasmo que, como dicen los matemáticos, que yo no lo soy, tiende a infinito, pero que son incalculables. Son incalculables, pero tiende a infinito. Entonces, por eso estoy tan feliz de estar aquí, en este centro, que es tan importante para mí pasear por estos pasillos, encontrarme con las personas que me acompañaron y con quienes compartí tantas cosas. Y es muy importante estar aquí celebrando el Día de la Educación Aragonesa. Cuando todavía no se celebraba el Día de la Educación Aragonesa, coincidiendo con el día 30 de marzo, yo tengo un recorte en casa del año 90 donde pedía que se celebrara el Día de la Educación Aragonesa, como hicieron los maestros de los años 20. Tomás Alvira, Horencio Pacareo, se empeñaron en celebrar un día para mostrar todo lo bueno que se hacía en las escuelas, todo el trabajo que hacían los profesores. O sea, a mí esta celebración pues me llena de alegría, ¿no? Y poder estar aquí todavía más. Y me hace también muy feliz que el Gobierno de Aragón decidiera hacerlo coincidir con el nacimiento de María Moliner. Yo soy muy fan de María Moliner. No solamente porque hizo un diccionario que es una obra marciana, o sea, no sé, es casi imposible. Si no supiéramos que detrás hay una mujer aragonesa de Paniza con una voluntad que a mí me parece que es un ejemplo. Yo en clase a los chicos, estos de 20 años que se quieren hacer maestros, les hablo varias veces al año de María Moliner, ¿no? Porque ella había nacido en el año 0, yo siempre decía, yo nací en el año 0 en Paniza, en 1900. Siendo joven, muy niña, se trasladó con su familia a Madrid, pero luego su padre decidió quedarse en un viaje en la Argentina, ya no supieron más de ella, y entonces la familia, la madre con los 3 hijos, tuvo que volver a Zaragoza y ahí terminó la carrera, el bachillerato primero y luego la carrera, María Moliner. Entonces ella sacó unas oposiciones para el cuerpo de archiveros y bibliotecarios y apareció en Murcia. Antes estuvo en Simancas, pero bueno, Murcia es definitivo porque ahí conoció al que iba a ser su marido, un catedrático de física. Se trasladaron juntos a Valencia. En Valencia vivió los años de la Segunda República, unos años a los que Manuel Tuñón de Lara, yo lo utilizo siempre, llamó los años de la gran ilusión, de una ilusión cultural, de una ilusión representada en el patronato de misiones pedagógicas, en aquellos jóvenes universitarios y profesores que recorrieron esa España rural, analfabeta, por caminos embarrados, llevando en mulos, pues, teatro, bibliotecas, el coro de misiones, como decía el señor Cosío, procurando llevar a los pueblos el aliento de la cultura. Entonces, doña María colaboró mucho en el patronato de misiones hasta tal punto que la Biblioteca de Misiones Pedagógicas, el centenar de libros que los misioneros dejaban cuando visitaban un pueblo, o que los alcaldes solicitaban, o los sindicatos, o los propios maestros, un centenar de libros, los seleccionaron entre María Moliner y Antonio Machado. Entonces son unos libros que tienen el sello de las misiones pedagógicas. En ese lote había literatura infantil, pero también había libros técnicos porque cuando dejaban aquel lote, la escuela se convertía en una biblioteca. Durante el día estaba a disposición de los niños y durante la noche de los adultos. Por eso hay allí técnicas de cultivo, primeros auxilios, etcétera, etcétera. Escribió varias cosas que son muy importantes sobre la labor de las bibliotecas y la importancia del libro para liberar a las personas, los beneficios de la cultura. Y cuando terminó la guerra, pues fue depurada como muchos funcionarios que colaboraron con la República. A doña María perdió 18 puestos en el escalafón, en la categoría de bibliotecarios. Ella era la directora de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Valencia. Su marido lo despojaron de la cátedra y lo trasladaron, lo desterraron a Murcia. Y luego, en los primeros 50, coincidieron otra vez en Madrid, aunque su marido tenía que trabajar en Salamanca, donde le devolvieron la cátedra, y ella en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, donde los chicos sabían que había sido una mujer depurada y la llamaban La Roja.
Entonces los chicos, los niños, sus hijos, sus 3 hijos habían crecido, estaba toda la semana sola y fijaos qué cosa. Un día, por la mañana, se levantaba a las 5 de la mañana, cogió un folio, lo partió en 4 partes y empezó esa obra monumental que terminó siendo el diccionario de uso del español. A mí me gustaría mucho saber algo que no voy a saber nunca, y es cuál fue la primera voz que redactó. O sea, uno rompe un folio y ¿qué empieza allí a definir? Entonces ella trabajó un año tras otro, un día tras otro, madrugaba, redactaba voces, volvía del trabajo, comía y pasaba toda la tarde redactando voces y, según ella, zurciendo calcetines. Y después de 15 años trabajando, por un compromiso que tenía consigo misma, yo les digo a los alumnos, imaginad en estos tiempos de tanto presentismo, ¿no?, que alguien sea capaz de tener un proyecto que no sabe dónde va a ir. Siempre buscamos lo utilitario. ¿Esto para qué me va a servir? ¿Esto me lo publicarán? ¿Esto me lo pagarán? ¿No? Doña María no sabía nada de eso. Y un día tras otro redactó esa obra que si hubiera hecho un equipo de filólogos sería monumental, pero una mujer sola sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y trabajó también con algo que me gusta recordar, y es que en la presentación ella dijo: esta obra será imperfecta como cualquier obra humana lo es. Pero no se piense nadie que yo no he dedicado todo el tiempo a pequeños detalles que podía haberlos obviado, pero aún así, por escrupulosidad, les he dedicado un tiempo y un esfuerzo. ¿Hasta dónde he llegado? O sea, yo ya no puedo hacer más por este diccionario. Luego hay una cosa bonita, fea, pero bonita para nosotros, porque nos permite entendernos, y es que en el año 74 doña María estuvo propuesta para su ingreso en la academia, la Academia de la Lengua, la Real Academia. Y fue rechazada finalmente. Bueno, el país posiblemente no estaba preparado. Y entonces yo un día, preparando cosas sobre María Moliner, en realidad llegué al discurso de ingreso de Antonio Muñoz Molina en los años 90, fue el académico más joven en aquel momento, y él dedicó su lección, su discurso de ingreso, al teatro de Max Aup, que era un tipo poco complejo, que había nacido en París en 1900, era judío, se exilió en México durante la Guerra Civil o inmediatamente después de que la guerra terminara, y era un hombre muy divertido. O sea, cuentan que un día se inventó él a un pintor que no existía, pero él hacía en la prensa las críticas de sus exposiciones, y eran siempre tan favorables, y lo contaba tan bien que le llamaban a él para contratar al pintor que no existía. Entonces, con ese mismo espíritu, él hizo su ingreso en la Real Academia. En el año 56, dice, bueno, pues me ha llegado la hora. Yo tengo 56 años, estoy en la plenitud de mi vida y lo normal es que yo ingrese en la Academia. Entonces publicó un libro exactamente igual que la Academia publicaba los discursos de ingreso de los académicos. Pero él hace algo que es muy interesante. Él ingresa en la Academia porque no está en el exilio. Y no está en el exilio porque no ha habido una guerra civil. Y como no ha habido una guerra civil, el jefe del Estado no es Franco. El jefe del Estado es Fernando de los Ríos. Se lo encuentra allí, que le da la bienvenida. Y en la primera fila, en cuanto levanté la vista, vi a Federico García Lorca, que no lo habían asesinado porque no había habido una guerra civil. Y vio también a su lado al poeta Miguel Hernández, que no había muerto en una prisión, allí abandonado. Y estaban todos los que estuvieron en el exilio. Estaba Alberti, estaba, pues yo qué sé, Cernuda, estaban todos. Y él da su discurso y le replica. Sabéis que siempre hay una respuesta, alguien que contesta al académico que ingresa, otro amigo suyo que estaba en el exilio. A mí me pareció un ejercicio no solo divertido, porque nos permite pensar pues también en ese país que no estaba preparado en el año 74 para que una mujer, que hubiera sido la primera, hubiera ingresado en la academia. Yo pienso que en esa academia en la que ingresó Max Aup también hubiera ingresado María Moliner, y no hubiera sido la primera, hubiera habido otras mujeres. Y pienso muchas veces, se los digo a los chicos, estos a los que les doy clase, pero también a ustedes hoy, que el pasado no lo tenemos detrás de nosotros, sino que somos lo que fuimos. Y yo tengo una hija que era niña aquí hace 4 días en Calatayud, ya era profesora en la Universidad de Viena, tiene 27 años,
Y ella vivió, mientras estudió en Salamanca, en el colegio mayor, en un colegio mayor, que me mandaron a mí unas fotos de los años 70. En el mismo comedor donde yo he comido a veces con ella y con sus amigos. Entonces eran todos chicos y en la foto, al pie de foto decía, mira, a la izquierda se ve al magistrado no sé quién y al otro y al profesor de física y tal. Y solo había 2 mujeres en la fotografía, vestidas de negro, con cofia blanca y un delantal blanco. Eran las señoras, las chicas, que le servían la comida. Entonces yo he pensado muchas veces viendo esas fotos que si la única presencia de la mujer en las vidas de uno son las mujeres que te sirven, que te hacen la comida, que te sirven la sopa, etcétera, todo eso deja un pozo en el corazón y en el cerebro. Tú puedes aprender mucho derecho, tú puedes aprender muchas matemáticas, tú puedes ser un gran filólogo, pero eso también te acompaña siempre, porque el pasado, el país ese que en el año 74 negó la entrada en la Academia de María Moliner, ese país a veces todavía lo tenemos ante nosotros, ¿no? Y la historia nos sirve no para mirar hacia atrás como si fuera un espejo retrovisor, sino para saber también qué tenemos entre manos. Por eso yo quería hacer este recuerdo un poco extenso, pero a María Moliner y a la fiesta que hoy celebramos. Y entonces tengo que hablar de las prácticas, que es lo que yo me comprometí con el director del centro. Y lo primero que hice fue ir al diccionario de María Moliner. Porque, claro, la distinción es muchas veces entre teoría y práctica. Y mis alumnos también están muy felices cuando están de prácticas y les parece que la teoría no vale para nada y lo único que vale son las prácticas. Y están deseando ir a las escuelas para aprender, porque en la universidad todo lo que les contamos o gran parte de lo que les contamos no sirve de nada. Yo, claro, no estoy de acuerdo con estas ideas. Entonces fui al diccionario de María Moliner. Defiende la teoría como... La teoría está muy relacionada con la mirada. La teoría es tener una mirada propia, personal, sobre las cosas. Eso también lo dice Emilio Lledó cuando va a la raíz, la etimología de teoría. La teoría tiene también que ver con la especulación, lo especulativo, iluso, ideólogo. Y una palabra que me ha quedado para mí, que es utopista. Utopista también tiene que ver con esa mirada sobre la teoría. Y sin embargo la práctica pues lo hace derivar del latín y del griego, practicos, del latín práctica, el ejercicio de algo, es ejercitar. Es también lo que a mis alumnos les pasa, que a cocinar se aprende cocinando. Pero luego ella hace también trae otro sinónimo que a mí me parece muy interesante y distingue entre el practicante y el que realmente maneja una ciencia o un ámbito o un arte. A veces el practicante es alguien que hace cosas, pero no conoce la finalidad de las mismas, no conoce todo el marco teórico donde eso se desenvuelve. Cuando yo era niño, venía por casa Pedro, el practicante, al que le teníamos un miedo horrible, pero yo no sé qué estudios tenía exactamente teóricos de medicina o de enfermería, a lo mejor nada. Era alguien habilitado que ponía inyecciones. Era Pedro el practicante. Yo creo que en este sentido es donde lo plantea doña María. También quería decirles que hasta que la teoría se profesionaliza en el ámbito de la educación, yo estoy pensando siempre en los maestros, hasta que surge una disciplina que es la pedagogía, hasta que hay unos señores que son, digo bien, casi siempre son señores, que nos cuentan cómo es el niño, cómo aprende, cuáles son los contenidos, con qué metodologías, que esto viene a suceder en los primeros años del siglo XX, hasta ese momento, y después de ese momento también, porque conviven los dos acontecimientos, son los propios maestros los que teorizan. Los propios maestros dicen cómo es el niño, los propios maestros hablan de metodología. Tenemos maestros en ese primer tercio del siglo que hicieron sus propios libros. A mí, como me parece tan importante, en el Museo Pedagógico hay una sala dedicada al magisterio y tenemos una vitrina, una gran vitrina, diría yo, y otros los tengo en mi despacho, que son libros escritos por maestros aragoneses, muy pocas maestras, 3 o 4 maestras,
impresos en pequeñas librerías o por las asociaciones del magisterio. Maestros que hacían su historia sagrada, su geometría, sus libros de lecturas, etcétera, etcétera. Esto era un fenómeno común. La teoría no se había profesionalizado y eran los propios que estaban en la práctica los que teorizaban. Yo me hice muy fan, muy admirador de un maestro que había nacido cerca de aquí, en Atea, que se llamaba Santiago Hernández Ruiz, que era maestro de Paniza. Yo lo conocía por la prensa profesional y a mí, claro, ese modelo de maestro que combinaba la práctica en una escuela rural con la teoría, pues me interesa muchísimo. Don Santiago publicaba en unos periódicos de Zaragoza, en La Educación, en el Magisterio de Aragón, y decía cosas como esta: de Crowley se equivoca. O decía, de Crowley se equivoca, porque los niños no perciben globalmente. Yo he hecho sus experimentos con los niños de Paniza y de 70 críos, tantos han hecho no sé qué y tantos han hecho no sé cuántos. Entonces yo les digo a mis alumnos, vamos a ver, que hubiera un maestro que conociera las teorías que se extendían por Europa contemporáneamente, que investigara y que luego lo contara, esto hoy sería revolucionario, ¿no? Entonces yo, lo que a mí me pasa es que tengo mucho también de teórico, de utopista, de especulativo, de tipo al que le gusta mirar las cosas desde distintos puntos de vista. También es verdad que las pocas cosas que os voy a contar de las prácticas, porque para eso están aquí las profesoras y los profesores especialistas, las pocas cosas que yo sé de las prácticas las he aprendido porque yo fui un estudiante en prácticas hace mucho, 37 años. El día 1 de marzo del año 85 yo entré en el Colegio Molière. Hasta ese momento había sido siempre alumno, en unos niveles y en otros, y en ese momento fui maestro, el día 1 de marzo del año 85. Recuerdo, como si la estuviese viendo ahora, a la maestra que era la tutora de esa clase, y recuerdo casi el nombre de todos los niños que que estaban en el aula. Como me gustaba entonces ya tanto mi trabajo, hay una prueba del algodón que yo cuento siempre. Mi madre también los conocía, porque estaba esperando que yo llegara para que yo le contara cosas. Y me decía, ¿y qué le ha pasado a Jorge? ¿Y cómo está la abuela de no sé quién? Lo sabía todo porque se lo contaba yo, ¿sabes? Y entonces esa es la prueba de que a mí me encantaba lo que estaba haciendo y que aprendí muchísimo. Luego he tenido ocasión de recibir a algunos estudiantes en prácticas siendo yo el maestro tutor del aula. Y en los últimos 25 años, pues lo que he hecho es acompañar a estudiantes que hacen sus prácticas en colegios o en institutos o donde sea. Que esto también, a mí me parece que una de las cosas que les pasa a las prácticas es que nuestros alumnos hacen prácticas donde sea. A lo mejor no es muy importante. Yo a veces me hubiera gustado saber que hubiera centros como habilitados, maestros también habilitados para ser tutores de prácticas, porque las prácticas a veces son ciegas. Por eso yo decía, importante, bueno, a veces, o en teoría, ¿no? La práctica es importante en teoría. Y pensando en esta tarde y en las prácticas, yo creo que la figura fundamental para que las prácticas tengan sentido es la de los tutores. El tutor del aula es muy importante y el tutor de la universidad quizá todavía más. Porque las prácticas para mí no son un tiempo en el que uno va a aprender. Me diréis que sí, me diréis que de todo se aprende, es verdad. Pero para que se produzca el aprendizaje tiene que haber alguien que acompañe al estudiante. Tiene que haber alguien que le invite a pensar. Lo que los maestros tienen que hacer desde que se están formando es pensar. Yo les invito a mis alumnos a tener ideas. Digo, las que sean. Afortunadamente, cuando tengáis 25 las habréis cambiado. Cuando tengáis 30, otra cosa. Cuando lleváis 35 años trabajando, dictando dictados como yo, pues entenderéis todo de otra manera. Pero lo urgente es tener ideas. Lo urgente es ser razonable, en el sentido de ser capaz de dar razón de las cosas. Porque mirad, yo he aprendido otra cosa, que a lo mejor no os gusta o no la compartís. Yo he aprendido que lo que los maestros hacen no importa. Importa lo que quieren. Y además esto lo aprendí en un sitio que a lo mejor tenía que haber sido mi discurso justo lo contrario. Hoy publica las centrales de Heraldo Escolar, el suplemento de educación del Heraldo de Aragón, una doble página dedicada a la escuela de Alpartir.
a mí me ocurrió que entrevistando a Carolina, que es la compañera de Gigi, Juan Antonio Rodríguez, descubrí esto. O sea, allí hacen cosas que lo están contando a todas horas, que participa la comunidad, que suben las señoras, que hacen ganchillo, que tienen un horno donde cocinan, que salen de paseo en bicicleta, que hacen... No importa, da igual. Porque lo que explica lo que está ocurriendo en Alpartir es que Carolina y Juan Antonio han decidido vivir allí y han hecho de ese pueblo su pueblo, de esa comunidad su comunidad, de esos niños que van a la escuela sus niños. Y daría igual lo que hicieran. Importa lo que los maestros quieren. Y entonces yo a veces, cuando soy tutor en la universidad, les tengo que decir a los chicos, mirad, nos han abierto las puertas de un aula. Esto siempre hay que celebrarlo. No siempre es fácil colocar a todos los estudiantes para que hagan sus prácticas. Nos han abierto las puertas del aula. Esto quiere decir, primero, que estamos muy agradecidos. Segundo, que somos muy respetuosos con lo que los maestros y las maestras hacen. Pero esto no quiere decir que no podamos pensar y hacernos preguntas, indagar cómo eso se podría mejorar, cómo eso tiene relación o no con lo que aquí te hemos contado, eso tiene o no relación con lo que tú has leído, eso tiene o no relación con lo que tú crees que debe ser la educación. Entonces, el crecimiento en esas prácticas, que son muchas veces ciegas, no sabemos dónde los chicos van. Pero también yo tutorizo prácticas y intento hacerlo lo mejor posible, como todos mis compañeros, ¿no? Pero tutor de prácticas también es cualquiera. No sé cómo decir, no tenemos una formación específica para tutorizar. Cualquiera, un compañero mío de inglés que del instituto conoce sus años de instituto, porque no ha ejercido quizá nunca, ese también tutoriza prácticas y que tiene mucho interés por la educación, pero a lo mejor el practicum no le ha interesado, le interesa más su disciplina, pues también tutoriza prácticas. Entonces, las prácticas tienen todo el sentido si somos capaces de acompañar a los chicos, si somos capaces de transmitirles que lo fundamental es hacerse preguntas siempre, si somos capaces de que entiendan que dos aulas no se parecen nunca, como dos niñas tampoco se parecen nunca. Hay un libro, yo cuando me presento cada año más caóticamente a mis alumnos de primero, pues siempre me acuerdo de Philip Jackson, que les digo, no es un primo de Michael, es un tipo que hizo un libro que es ya un clásico, La vida en las aulas, editó Morata en castellano el año 91, y él dice allí dos o tres cosas que son esenciales para entender esta profesión. Hay que huir hasta tal punto de las recetas que él dice, en educación todo es más parecido al vuelo de la mariposa, que no sabemos nunca. Tú te acercas a una mariposa hermosísima, no sabes si te va a dejar acercarte un metro más, si va a salir volando hacia la derecha, si se va a posar otra vez o si la vas a perder de vista. Pues en educación pasa igual. Cuando tú te acercas a María, no sabes exactamente cómo María va a responder. Y desde luego no lo va a hacer igual que Carlitos. Y todo lo que te salga bien hoy en primero A la hora siguiente en primero B funcionará de otra manera. ¿Qué maestro, qué profesor, qué docente necesitamos para dar respuesta a la complejidad a la que tienen que enfrentarse los estudiantes y las maestras cada día? Y yo, la verdad, he pensado mucho, porque llevo 25 años formando maestros, pero digo, quizá una buena maestra es alguien que sabe mirar. No sé bien cómo se construye la mirada de un maestro o de una maestra, porque digo que es complejo. Están ustedes aquí, me gustaría que estuvieran los militares que trabajan en el Fresno, porque Philip Jackson también dice que es más complicado formar una maestra que un piloto de guerra. Y él dice, los pilotos se forman en cabinas de simulación porque hay unas respuestas finitas. O sea, si tú vas a tal altura, con tal velocidad, tanto combustible, lo que sea, puedes hacer dos cosas. Pero el repertorio, el abanico de variables que tiene que contemplar un maestro durante una hora enfrentado a 25 niños es muy grande y las respuestas que se pueden dar también. Entonces es una tarea compleja. Luego también en los últimos tiempos me ha dado por pensar que la docencia está llena de condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Es necesario conocer la disciplina? Por ejemplo, saber mucha historia, sí.
Es necesario saber historia, pero no es suficiente. ¿Tienes que conocer mucho de psicología? Efectivamente. Tienes que conocer mucho el desarrollo del niño y tienes que conocer mucho cuáles son los conflictos que tiene que superar, lo que sea, pero tampoco es suficiente. ¿Tienes que viajar mucho? Mejor, porque luego tú delante de los estudiantes te presentas con todo lo que eres. ¿Tienes que haber leído mucho? Sí. ¿Tienes que ser feliz? Felicísimo. Hay que ser muy feliz para llevar a la escuela esa manera optimista, esperanzadora, porque tenemos también la responsabilidad de acompañar a nuestros alumnos. A mí la pandemia, si queréis que os diga, una de las cosas que me ha legado es esta, bueno, y también que me he hecho mayor, es la preocupación por las personas que tengo delante, que hasta ese momento a lo mejor me ocupaba mucho de las disciplinas, pero ahora me interesa cómo están, me interesa acompañarles. Tienen 18 o 20 años, pero esto, claro, si tuvieran 16 o si tuvieran 7, todavía sería más importante. Los maestros estamos para acompañar también a los niños, para decirles permanentemente, esto va a terminar bien. Y además yo creo en ti y siempre estaré de tu parte. Entonces todo esto es tan complejo, el oficio docente es por una parte tan humilde, porque lo es, somos un oficio humilde, pero es de tal complejidad que yo creo que las prácticas son tan importantes en teoría y si las sabemos cuidar. Ya digo que nuestros alumnos hacen prácticas donde pueden, donde han sido alumnos, donde hay un hueco, donde conocen un maestro. A veces no tenemos huecos suficientes. Pero luego es esencial que los podamos acompañar e invitarles a hacerse preguntas. No importa lo que tampoco aprendan allí, porque yo no sé qué aprendí exactamente, con qué tecnología se trabajaba, cuáles eran los contenidos, cuáles eran incluso los materiales, cómo se agrupaban los alumnos. Eso yo no fui a hacer prácticas para aprender eso y luego reproducirlo. Yo fui a crecer de una forma compleja, una forma de entender la profesión, de sentirme también yo, si yo era capaz. Y para eso es muy importante que en las prácticas que se planteen haya una gradación, una incorporación progresiva. Yo les digo a mis alumnos que a las prácticas se va a ser feliz, muy feliz a ser posible, pero no solo para eso, y para aprender mucho. Si no estáis bien, es algo que no estamos haciendo, no están bien organizadas. No podemos pedirles a los estudiantes cosas para las que no están preparados. Y sin embargo, les viene muy bien, desde cada cosa que sale bien, dar un paso más. Afianzar el conocimiento también sirve para eso, para estar con un grupo, para ver cómo tú te desenvuelves, para ir adquiriendo una seguridad. Horas de vuelo, que diría el que forma pilotos, ¿no? Entonces, como ya he agotado mi tiempo, planteaba un poco esas cuestiones finales, ¿no? Si sería posible que los centros obtuvieran un certificado para el practicum, una suerte de norma ISO, por lo menos reunir unas condiciones mínimas para poder recibir a estudiantes en un tiempo que es muy importante en su formación. Sería posible también que los profesores, los de la universidad y los de las escuelas, tuvieran una especie de habilitación también. Usted reúne los requisitos porque entiende esto de una forma. Alguien que está haciendo las prácticas no es tu asistente. Y me da la impresión de que en algunos sitios los consideran los asistentes. Dice que ya viene el de prácticas. Este trimestre voy a estar más descansado. Los chicos, como son tremendos, y yo he aprendido mucho desde los ojos de mis hijos, en el instituto de mi hija, el Instituto Goya de Zaragoza, el de griego, Juan Arnau tenía uno de prácticas y lo llamaban el esbirro de Juan. Dice, hoy viene el esbirro de Juan. Bueno, eran unos chicos muy originales y muy divertidos, pero no podemos hacer de los estudios de práctica solamente nuestros asistentes. Bueno, voy a terminar como he empezado, agradeciéndote, Joaquín, que me hayáis invitado y a todos ustedes pues su atención. Muchas gracias.